Hola, ¿qué tal? Espero que bien. Déjenme darles la bienvenida a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre la historia de los juegos. Así que sin más dilación, comencemos. Técnicamente, la historia de los videojuegos comienza en 1952, pero no del todo. Les explico. En este año, 1952, se crea el videojuego Oxo, una digitalización del juego 3 en raya, o como se conoce en mi país, Tricky. Es un poco extraño, lo sé. Más tarde, en 1958, se crearía el juego Tennis for Two, que como dice en inglés es un tenis para dos. Más tarde, en 1971, se crearían principalmente dos consolas. Estas consolas no eran principalmente para videojuegos, pero sí se puede decir que aportaron mucho en su historia. Estas consolas eran Galaxy Game y Computer Space. Ambas estaban inspiradas en un experimento de 1962 llamado Space War. Antes de continuar, quiero aclarar un par de cosas. Las que son que todas las consolas que anteriormente mencioné sí son de videojuegos, solo que la gran mayoría no buscaban avance dentro de la industria de los juegos digitales, sino mejorar la experiencia en la tecnología en general, y los videojuegos eran una buena manera de hacerlo, ya que piénsalo, tienes que reaccionar según lo que estás viendo y en tiempo real. Entonces, por eso digo que los videojuegos en ese momento eran más especializados para medir que también estaba yendo el experimento a nivel componentes, a nivel tecnológico. Pero eso sembraría las bases de los videojuegos tanto en esa época como después los de segunda generación, como los de esta época. Pero eso ya lo veremos en la historia. Así que continuamos con la historia. Pero cuando técnicamente comienza la historia de los videojuegos es en 1972, cuando Ralph Baer, considerado el padre de los videojuegos, crea la consola Magnavox Odyssey, que me pregunto yo, tuvo que haber sido una odisea. Ya dejo los chistes malos. Continuando con la historia, esta consola contaba con 6 cartuchos, 6 juegos vaya, de los cuales destacó uno por encima del resto, era Ping Pong. Su concepto es básico, es un ping pong, dos barras en los laterales subiendo de arriba a abajo, haciendo que una pelota rebote de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y pierde el que deje que la pelota llegue a la esquina de la pantalla. Dato curioso, esta consola venía con una especie de juego de mesa. Me explico. Venía una plantilla a la cual se pegaban a los televisores para hacer más entretenida la experiencia del videojuego a nivel visual. Es decir, que el ping pong no pareciese un ping pong medio extraño, sino que pareciese, pues, yo que sé, un partido de fútbol o básquetbol, dependiendo la plantilla. También venía con billetes y monedas didácticas o falsas, las cuales se usaba para, no sé, hacer apuestas falsas dentro del juego, y con unas libretas, las cuales eran utilizadas para anotar el puntaje. Esto debido a que la consola no contaba ni con procesador ni con ningún sistema de almacenamiento interno. Funcionaba a base de resistores y transistores, pero no conozco muy bien el tema. Cambiando un poco las perspectivas, ese mismo año, Nolan Bushnell y Ted Batney fundan la compañía Atari. Bushnell ya lo había intentado antes, con la Galaxy Game, pero no le funcionó muy bien. Era muy avanzado a su época y era muy complicado de usar. Así que, como ya dije, no funcionó. Bushnell se dio cuenta del éxito que estaba teniendo Ping Pong y su consola Magnavox Odyssey, así que decidió probar tanto la consola como el videojuego, viendo que se podía mejorar, y mucho según él. Así que decidió contactar a Al Alcorn, un ingeniero de sistemas, quien le ayudaría a crear la máquina Pong.
Esta máquina, bueno, básicamente era una consola que corría el juego de manera nativa, pero no era como una consola normal, era una consola de arcade, es decir, tenía todo integrado, los controles, el televisor, la consola, y su funcionamiento era a base de monedas, básicamente una consola de arcade de esa época. Esta consola llegó a tener tanta fama que se crearon hasta 10.000 unidades en solo Estados Unidos, pero ya habían alcanzado una posición dentro del mercado. Ahora lo que querían era entrar a lo doméstico, y lo consiguieron, siendo así en 1974 lanzando su primera videoconsola doméstica, pero la mejorarían en 1977 lanzando la Atari VCS. Esta consola, como la anterior, ya contarían con un procesador y un sistema de almacenamiento interno, lo que le daba un poco de rienda suelta a la innovación y producción de videojuegos en la época. Y la primera compañía en probarlo sería Taito. En 1978 lanzaría el videojuego Space Invaders. Este videojuego sería un poco revolucionario ya que implementaría nuevas ideologías y mecánicas dentro de los videojuegos, principalmente de arcade. 2 años más tarde, la compañía Namco publicaría el videojuego Pac-Man en 1980. Este videojuego tuvo tanta fama que hasta su propia serie de televisión tuvo. Un año más tarde, Shigeru Miyamoto publicaría el videojuego Donkey Kong. Shigeru Miyamoto desarrollaría más tarde videojuegos como Super Mario Bros. O The Legend of Zelda. Pero a pesar que las cosas estaban yendo muy bonitas para ese entonces, las cosas empezarían a complicar. Les explico. Para que Atari pudiese crear la Atari VCS, tuvo que vender la compañía a Warner Communications por un total de $28 millones, lo cual salió bien porque construyeron una nueva revolución básicamente, pero salió mal porque Warner Communications estaba jodido para los videojuegos y comenzó a ser una mierda la compañía, al punto de que Bushnell, el fundador de la compañía, tuviese que abandonarla y varios programadores, de los cuales dependía el 50% de la producción de la empresa, la abandonasen para independizarse. Ellos crearían la empresa Activision, una empresa que buscaría independencia, originalidad, y lo consiguieron con el videojuego Pitfall, videojuego que lo lanzarían en 1982. Este videojuego, como ya dije, sería innovador y original, mezclando distintas mecánicas y dando un poco más de diversión, sin necesidad de tener una mecánica repetitiva que simplemente fuese más difícil cada vez. En su defecto, son mecánicas distintas que cada vez son más complicadas, pero no se repiten entre sí. Pero ya basta de revoluciones, ¿no? Siempre que hay algo bonito, algo tiene que venir a cagarlo. Y también es el caso de los videojuegos. Y así es como en 1983 ocurre la famosa crisis de los videojuegos del 83. Esta crisis se dio por la saturación de videojuegos y la poca calidad que había dentro de los mismos. Pero no acabaría ahí, ya que Nintendo, el grande Nintendo, salvaría todo publicando la Family Computer o la Famicom por su abreviación, y que posteriormente llegaría aquí a América, sí, no solo Norteamérica, sino también Latinoamérica, toda América, como la Nintendo Entertainment System, o mejor conocida como la NES. Gracias a esto, Nintendo comenzaría a monopolizar el mercado, pero Sega no lo dejaría, siendo así que cada consola que lanzaba Nintendo, Sega tenía otra para contraatacar, hasta el punto de que el personaje estrella de Nintendo, Super Mario Bros., compitió contra Sonic, un personaje hecho exclusivamente para competir contra Mario Bros. Por eso es que los videojuegos originales de ambos se parecen tanto.
Pero dentro de esta guerra de dos se olvidaron un par de cosas, y dentro de esas era prestar atención a los pequeños detalles. Al punto así que Sony, no Sonic, la compañía Sony, ¿entienden? Bueno, volviendo a la historia. La compañía Sony lanzaría una videoconsola que todo el mundo preferiría hasta el día de hoy, la PlayStation 1. Esta consola, por lo barato que era, porque era más barata ya que no tenía que trabajar en base a cartuchos, sino fue la primera en innovar con el uso de CDs. ¿Y por qué esto era más barato? Bueno, porque el cartucho era pues más caro de construir y duraba menos porque se dañaba con polvo, y encima tenía un microprocesador complementario en su interior para que no se pudiese falsificar. Sin embargo, con un CD se puede falsificar y muy fácil, entonces pues si se puede falsificar algo, ten seguro que toda la gente lo va a comprar con mucha facilidad. Bueno, por lo menos en este caso. Esta consola funcionó tan bien que hasta el día de hoy siguen teniendo y lanzando consolas, lanzando la PlayStation 2, la 3, la 4 y hace relativamente poco lanzaron la PlayStation 5. Pero no fue la única compañía de videoconsolas que prevaleció, ya que también surgió Xbox. Esta compañía, como ya sabemos todos, fue comprada por Microsoft, como raro, y que posteriormente iría cogiendo un poco de fuerza, pues por el poder de Microsoft, básicamente. Comenzó a implementarlo de a poco dentro del sistema de Windows, más visto en Windows 10, que es donde más prevalece, con el Xbox Game Pass, que es desde hace relativamente poco, y con sus nuevas consolas, como es la última que han sacado, la Xbox Series X o Xbox Series X, que pues, está buena, ¿no? Y pues como ya mencioné, el gran catálogo de videojuegos que tienen por un precio relativamente bajo, lo que haría que mucha gente decidiese y prefiriese esa consola por encima de otras. Nintendo, pues bueno, sigue por ahí fabricando sus Nintendo Switch, haciendo que sus videos sean estéticamente mejor, pero tampoco tiene tanta importancia como antes. Sigue lanzando videojuegos que son buenardos, pero en videoconsolas ya no le da tanto a la pega. Y Sega, pues la verdad sigue fabricando sus videojuegos, a nivel tecnológico ya casi no fabrica nada. La verdad es que encontré unos audífonos Sega y la verdad no sé si me van a robar o no porque estaban bien rarísimos. Pero yo no sé quién para juzgar, yo no sé. Y ya sin nada más que decir, pues ya que estamos aquí entre nos, pues un spoilercito no viene mal, ¿no? El siguiente video, si todo sale como espero, vamos a hablar del mejor, peor videojuego, Minecraft. Y el por qué se los daré en ese video. Ahora sí, sin nada más que decir, hasta volvernos a ver.